tardes. Cuénteme, muchachos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo va la evolución de las actividades en sociología de la educación? Permitiéndome reiterarles una vez más que en plataforma están aperturadas las actividades para que sean desarrolladas por parte de ustedes. Resaltándoles que amplié la fecha de las solicitudes que ustedes me han hecho hasta la presente fecha por estar en actividades que lucran de alguna manera la profesión de ustedes y el programa doctoral. Bien. Bueno, yo estuve leyendo sobre, en primera instancia, pues traté de esgrimir las preguntas que usted puso en el chat. También leí sobre la educación como fenómeno social, em, el estatuto epistemológico en la educación, enseñanza como hecho social, objetivos de estudio de la educación, la sociología de la educación. Eso básicamente fue lo que leí de la información que tenemos en la plataforma. Ujú. Correcto. Coméntame tu impresión de las unidades correspondientes. Bueno, hubo algo que me llamó mucho la atención, sobre todo fue la enseñanza como fenómeno social. Creo que fue sin duda, y la educación como fenómeno social, partiendo de lo que yo veo aquí en este país. Y me refiero a este país pues porque es muy diferente a lo que nosotros vivimos en nuestro contexto latinoamericano, pero particularmente en India. Es bien interesante el hecho de la educación como fenómeno social, que no lo vemos en Venezuela, porque en Venezuela, por ejemplo, usted venía de un barrio muy pobre, en donde no tenías quizás los recursos monetarios para estudiar, pero conseguías un cupo en la Universidad Central de Venezuela o en cualquier universidad autónoma del país, y este estudiante de escasos recursos lograba para la familia futura que tuviera, digamos, escalar a nivel social, y por eso Venezuela logró cambios a nivel social desde que la educación siempre fue pública y gratis, gratuita. En países como la India eso no sucede. En primera instancia porque está supeditado, por ejemplo, la endogamia aquí es parte de la educación, es parte de la formación de las personas. Entonces, esto trae como consecuencia que la gente adinerada, o en Colombia como se llama, estrato 7 o estrato 6, siempre son los terratenientes, siempre son los que mejor acceso tienen a la educación. Es muy difícil para las castas bajas lograr emanciparse. Y cuando hablo de emanciparse es tener la capacidad económica de que su generación, eh, digamos, los estudiantes de ahora que van a la universidad en 10 o 15 años, tener mejores posibilidades económicas. Eso no es posible. Entonces, aquí yo pude como poner en contraste lo que vi en las lecturas y lo que sucede acá. Porque, ¿qué pasa con la educación como fenómeno social? Bueno, simplemente este influye en el orden político, en el social, en el económico, la movilidad social, la cohesión cultural. Entonces, digamos que aquí eso no se ve casi. Hay muchas universidades en donde te ofrecen como un plus que separan los estudiantes hombres de las chicas. Entonces, digamos que eso no lo vemos en nuestros países, ¿no? En otra clase de hoy había una compañera que hablaba de algunos estudiantes en Colombia que consiguen becas para universidades privadas, y es muy difícil para ellos entrar en ese círculo. De hecho, yo me acuerdo que en el 2018 particularmente, algunos estudiantes de la Universidad de los Andes en Colombia, que venían de estrato 1 y estrato 2, muchos de ellos se retiraban, y parte de por qué no se adaptaban era el sentirse en un entorno en donde hay mucha presión social, que no es que la universidad lo haga, sino es el entorno. Y eso lo veo yo también aquí. Aquí los estudiantes salen del país a formarse fuera del país y se tienen que venir a casar. Entonces, digamos que la educación como fenómeno social no ha sido capaz
de hacer esos cambios en la sociedad. Y tienen 100 generaciones de esa manera. Entonces, Exacto. es bien interesante cuando lo ves desde distintos aristas, ¿no? Claro, claro. Y para apoyar bien tu teoría de eso se trata estas unidades correspondientes que se han planificado. Precisamente, como lo dice la programación que tienen ustedes allí sobre las especificaciones de la unidad 2 y 3, que es hacer, perdón, un viaje intelectual, el cual va a profundizar no solamente un proceso de aprendizaje individual, sino también en lo colectivo. Porque basándome en lo que estás expresando, esa misma fuerza social que moldea nuestras vidas, Rafael, desde la infancia hasta la adultez, se analizan las distintas complejidades del panorama educativo que hoy por hoy podemos decir que está sobre la palestra, es marcado en la globalización de esas nuevas tecnologías, en las desigualdades educativas que están de manera persistente y que demandan de alguna manera en nuestra sociedad como un constante cambio, que reclama un nuevo paradigma, que reclama otra, vamos a llamarlo así, otro proyecto de vida para la nación, donde quiera que nos encontremos. Me encantaría bastante que en lo sucesivo pudiéramos interactuar con los demás compañeros de las ideas que son desplegadas por cada uno de los participantes. Les decía entonces que para ese cumplimiento de la unidad 2 y 3, el cual habla sobre sociología y sociedad. A ver, ¿quién está por acá presente? A ver, Gina, coméntame todas las interacciones que hemos tenido en cuanto a la unidad correspondiente. Eh, Buenos días, doctora. Hoy está lloviendo durísimo acá en mi pueblo, población Magdalena. Por lo tanto, mi fluido eléctrico se torna intermitente, viene, va y me saca de la reunión, pues se va la señal del wifi. Eso es bastante incómodo, pero bueno, aquí estamos. Con referencia a lo de la unidad, también me llamó la atención, igual que el compañero Rafa, eh, ese contexto donde se desenvuelven nuestros estudiantes. Hacíamos referencia, de pronto en el módulo que vimos esta mañana, que era de filosofía, hacemos referencia a las becas de la excelencia que da nuestro gobierno. Y es que esas becas de excelencia, pues, se la dan a los estudiantes que sacan un buen puntaje en las pruebas saber, pruebas IFE. Y sacan a nuestros estudiantes del contexto de acá, de su zona rural, y los llevan a las universidades privadas. Y eso se vuelve como un choque entre su realidad en la que ellos se desenvuelven a enfrentarse a una realidad que no es la de ellos. Porque el gobierno pueda que les dé la beca, pero ¿dónde está el sostenimiento? ¿Dónde está esa adaptación para que esos jóvenes puedan integrarse? eh, y no digo integrarse solo en el aula, sino en la sociedad. Eso entonces se vuelve un choque. Y ahí es donde salen que los muchachos se regresan y dejan, abortan sus proyectos de vida porque no se adaptaron. Y eso un, o sea, se vuelve una problemática porque ya ese muchacho en su pensamiento ya cambió, no pude, no lo logré. Y son pocos los que se reinventan, son pocos los que llegan de pronto, bueno, ya no me fue bien, me voy para el SENA. No, esos muchachos se regresan para su pueblo. ¿A qué? A hacer oficios que hacen sus papás. De pronto los que tienen la moto se vuelven mototaxistas y hasta ahí les llegó su proyecto de vida. Entonces, es un gran choque el contexto y la educación. ¿Creen Muchas ustedes gracias. entonces, Gina, con lo que me estás esbozando, consideras entonces
que la cultura familiar, la cultura del espacio geográfico de la comunidad, tiene estrecha relación con lo que pueda acontecer también en el panorama educativo. Claro, doctora, es que todo va mancomunadamente, todo va estrechamente eh, conectado, porque no podemos separar la economía, no podemos separar la cultura, no podemos separar su contexto. Entonces, todo tiene que ver en esto que afecta la calidad de la educación. Excelente. Yo quisiera que partiéramos eh, haciéndonos la idea que nosotros somos sociólogos. En vista de eso, ¿será que como sociólogos también podemos estudiar cómo la pobreza, la situación, la cultura familiar y todo lo que me estás expresando, Gina, puede afectar las oportunidades educativas de los niños? ¿Qué pudiéramos hacer como sociólogos? Bueno, yo pienso que debemos generar proyectos productivos, doctora, donde los jóvenes ingresar, pudieran ingresar a lo que de verdad ellos les gusta, lo que puedan ellos de pronto estudiar y traerlo acá a su contexto y poder cambiar esa cultura, poder ellos ser como unos referentes ante los otros jóvenes, que los otros jóvenes puedan verlos a ellos como un ejemplo. Entonces sí se puede, doctora, con buenos proyectos, pero eso se necesita trabajar mancomunadamente, gobierno, instituciones, todo, hasta lo privado, porque también necesitamos de lo privado. Entonces, siendo así, Gina, gracias porque siempre estás en interacción constante. Si es así, pregunto a la sala, ¿qué papel entonces juega la educación en la sociedad donde yo estoy inmerso? ¿Cómo pudiéramos nosotros mejorar los sistemas educativos para responder a las necesidades que tenemos en pleno siglo XXI? Mire, yo soy fiel creyente de que uno de los problemas fundamentales en la educación nuestra, y cuando hablo nuestra, es la de casi todo el mundo, es que nos enfocamos en mejorar el currículum, cambiar el currículum tiene que mejorar, tiene que actualizarse, pero no vamos al fondo. Finlandia en los años 80 era uno de los países que más pobreza y indigencia tenía. Y en Finlandia el problema no fue el cambio curricular. El problema fue de que si un niño vivía en el campo, en una escuela en donde no había electricidad, al niño el Estado le dotaba de todos los recursos económicos para que se formara. Porque si un niño está en un entorno muy vulnerable y va a una escuela en donde tiene todos los recursos para formarse, el niño va a llegar a la escuela con el entusiasmo de aprender, con el entusiasmo de que quiere conocer cosas nuevas. Por ejemplo, los espacios de aprendizaje en preescolar. Yo estoy seguro que vas a una escuela, por lo menos en Venezuela, en un preescolar público, y las profesoras tienen que, con lo poco que ganan, tratar de que esos niños aprendan. No hay espacios de aprendizaje delimitados en el aula de clase, que los niños tengan. No hablo de los recursos que yo como niño tengo en casa. No, no, no. La institución que me provee. Y nosotros como la educación, por eso hablábamos del entorno en las clases anteriores. La educación tiene que estar contextualizada por el entorno. Por eso, programas como el SENA en Colombia y el INSES en Venezuela siempre fueron tan exitosos porque estaban enfocados en competencias particulares de las personas, en su entorno. Entonces, nuestra educación no tiene que ver en cambio curricular, tiene que ver en darle los recursos necesarios a los estudiantes. ¿Por qué los estudiantes en el Reino Unido, por ejemplo, de los primer ministros y toda esta gente estudian en escuelas públicas?
Es porque el sistema está tan bien diseñado que hasta la escuela más recóndita en un pueblo le va a ofrecer al niño una educación de calidad. Que los sistemas son extrapolables, yo sí creo que son extrapolables, pero son extrapolables en el sentido de que las mejores prácticas del mundo se tienen que traer al aula, pero a través de ofrecerle al estudiante todos los recursos, absolutamente todo. Y el niño, definitivamente, cosas como, por ejemplo, el coaching a los estudiantes. La compañera hablaba, ¿no? Que estudian y luego no saben qué hacer. El estudiante tiene que tener un guía que le indique. Yo recuerdo que cuando yo me gradué de bachillerato, yo no sabía qué estudiar. La escuela, el liceo, eso no es así. El liceo no tiene. ¿Por qué las escuelas privadas, en instituciones como, por ejemplo, donde yo estoy, son tan infalibles? Porque el estudiante tiene un apoyo pedagógico que lo ayuda a descubrir cuáles son sus potencialidades. Y podría estar una hora hablando de esto, pero es eso, al estudiante se le debe ayudar a descubrir qué quiere estudiar en un futuro, qué quiere hacer. Y esa es la labor de la educación. Tiene que prender las cámaras. Cada rato está diciendo que prendan la cámara. Sí. Mira, Rafael, tienes toda la razón. En Venezuela, bien, citaste un ejemplo en los espacios de preescolar. Bueno, es que a nivel general, los espacios en educación preescolar han sido diseñados para favorecer el desarrollo integral por y para los niños, en sus necesidades físicas, emocionales, sociales, cognitivas, y que ellas en sí presentan características propias, y una de ellas es primeramente la adaptación, que se enamore de ese centro preescolar, ¿verdad? Que se enamore en esos primeros pasos. Simón. El resto de lo que hay. El broche y la En una de sus frases decía, las edades, ya que a las demás, resulta que ese espacio que se le está brindando al niño en preescolar, lo enamora o lo retira del centro educativo o de la docente, y en muchas ocasiones pues ellos agarran cierta fobia. Y una de las características de esos espacios en educación preescolar es precisamente se apropie de su escenario, pero a pesar de que en Venezuela, con toda la situación crítica país que podamos tener, valga la redundancia, todos los venezolanos que vivimos titánicamente, sin embargo, tenemos un personal docente enamorado por la vocación de servicio, enamorado con esa misión que seleccionó. ¿Por qué yo digo enamorado? Porque solamente los docentes de nuestro país hacen lo que ellos hacen, gastan su salario en láminas, en papeles, en pizarra, en cartulina, en todo lo que puedan ofrecerle a los niños. Y eso, humanamente hablando, tiene un significado. ¿Cómo se le llama? Amor hacia lo que está haciendo. Entonces, nosotros debemos estar atentos a ello. Ahora bien, otra de las características que presentan los espacios de preescolar es que el niño se sienta seguro, que ese pasito que intenta dar en un espacio desconocido, vuelvo y repito, la maestra lo sepa incursionar, adaptar a ese currículo que está nombrando Rafael, para que a posterior el niño no tenga inconvenientes en procesos de aprendizaje, precisamente por no haberle dado la debida atención a los niveles, que es lo que requiere. El niño allí, en el transcurso, así lo obliguen los padres, dirá: no me gusta estudiar, si me gusta estudiar, yo quiero aprender, ¿sí? Hablabas y tocabas el tema de los contextos privados, pero muchas veces nosotros hacemos el ejercicio docente en el sector oficial, llamémoslo público, que no se hace en los colegios privados.
tal vez porque aquí no monitorean y en el colegio privado sí, tal vez porque aquí no hay el asesoramiento pedagógico y en los colegios privados sí, tal vez porque en el colegio privado me dicen a mí, si usted no viene y no rinde, usted no paga y usted se va. De repente en el oficial o público, tengo un poquito de más preámbulo como enamorarme de lo que hago y bueno, y no hacer las debidas orientaciones. ¿Qué se necesita, Rafael, un alumno como tú que me estás dando en comparación? Que cuando nosotros estamos en nivel de bachillerato, recibamos las orientaciones pertinentes para que ese estudiante, ese alumno, pueda incursionar a nivel profesional con el estudio que en sí es su devoción y es su talento. Mire, ¿qué se necesita? Bueno, muy sencillo, un departamento de orientación que haga el vínculo entre lo que es la universidad y lo que es bachillerato. Por ejemplo, en Venezuela el sistema educativo, cuando uno aplica para la OPSU, el quinto año no es relevante. Resulta que el pensamiento crítico de un estudiante lo desarrolla en esas edades. Entonces, para la universidad debería ser tomado en cuenta más cuarto y quinto año que séptimo a noveno grado. ¿Por qué? Porque ya uno tiene la maduración, digamos, no necesaria, pero sí al menos en comparación con los años anteriores, de decidir qué puede o no estudiar. Para ello, debería incluirse por lo menos una o dos materias que sirvieran, pasa en los países de primer mundo, que sirvieran y fueran acreditables para la universidad, que el muchacho tenga una idea de cómo se trabaja en la universidad, que el estudiante, por ejemplo, cuando yo quería estudiar artes plásticas en Venezuela, yo recuerdo que yo revisaba los pensum que estaban en los libros de la OPSU y me di cuenta, pero la mayoría de estudiantes no lo sabían. Que tienes y en las escuelas públicas, yo estudié en una escuela pública por allá en el campo en San Joaquín de Navalla, en el Táchira, y gracias a Dios que tuve una educación de muy buena calidad. No me voy a no digo que afortunadamente estudié allí, pero sí es Esas eso, florecitas tener un son que profesor por guía, metro. el profesor, que, por ejemplo, que las universidades tuvieran conexión, departamentos de conexión directa con la educación, con las escuelas y liceos. Y eso no existe en nuestros sistemas educativos. Eso debería ser algo obligatorio para el sistema educativo, porque entonces no hay una conexión entre lo que el estudiante logró y lo que, ajá, Rafael, dame quiero hacer un participante, cerrar el micrófono, que se superpone Aida. la voz de el participante que está haciendo la intervención. Aprovecho, es oportuna la ocasión para decirles que podemos participar. Por favor, activen sus cámaras. Es necesario, es importante para el proceso formativo. Así pues tengamos más comunicación. Este, pueden quitarle la palabra a Rafael en cualquier momento Por, porque favor. de eso la reciprocidad del aprendizaje es significativo. Si no intervengo es como si no hubiese venido, pero aún así aprendemos. Pero de todos modos quiero sentirlo, quiero escucharlo, quiero sentir sus inquietudes, sus dudas, sus lecturas, qué les ha parecido el programa de la universidad. Quiero estar con ustedes, muchachos. Aquí estoy, aquí los estoy acompañando. Bueno, Muéstrense. para terminar la idea, no es utópico, es un hecho que se puede hacer y es el sistema tiene que trabajar en ese sentido. Ya eso es. A ver, Javier Mata. Buen Buenos días, mi día, profe. Sí, yo soy uno de los que pelea de participar, hay veces. Profe, muy interesante todos los temas que se han tratado y pienso que la visión del profe es muy importante para uno. Yo pienso en el análisis que se le hace aquí a Colombia en este momento y en el problema que estamos ahorita con la cuestión de salud, la cuestión de la educación, con las nuevas reformas. Vemos de que el valor hacia la educación, o sea, es nula, más que todo en en los países latinoamericanos. Pues pienso yo que estamos siendo afectados todo el gremio de docentes aquí en Colombia y como se dice, la clase alta siempre ha querido
que prácticamente los de abajo no crezcamos, no nos superemos, y si nos superamos no nos van a pagar como de pronto realmente debe ser, ¿sí? Hablamos sobre de pronto obtener un título como por ejemplo este que es tan importante, el doctorado, que lleguemos a nosotros a conseguirlo y que aquí a unos años de pronto nos saquen del magisterio, ya teniendo uno como 20 o 30 años metidos dentro del mismo. Entonces dice uno, ¿qué está pasando con la educación? ¿Sí? Hay un ataque hacia los docentes, en esa parte, los que estamos formando, o sea, y todo ese esfuerzo que de pronto han habido años atrás, ¿a dónde irá a quedar? O sea, hay una incertidumbre muy grande, y de pronto los países, de pronto por allá en Europa y todas esas cuestiones están muy avanzados porque ellos sí le dan la importancia a la educación. En cambio, nosotros, desafortunadamente aquí en Latinoamérica no tenemos esa cuestión de valorar de pronto la educación. Eso sería mi punto de vista. A ver, Javier, ¿dónde te encuentras? Yo me encuentro en Tame, Arauca, la cuna de la libertad. Ah, Estamos acá, sí, saludos por allá. de Tuvimos la Colombia. oportunidad de dar clase Sí, con tu gente en una oportunidad en un convenio. Saludos para todos, un abrazo. Son ustedes muy gracias, receptivos y muy gracias, muy atentos. amable. A ver, desde tu visión empírica, a ver, ¿cómo puedes manifestar que existe una desigualdad social a través de la educación? ¿Por qué decimos que hay una desigualdad en educación? ¿Por qué decimos eso? Según las teorías. Porque muchas veces, ahorita con la nueva reforma que se va a imponer, porque el Congreso prácticamente de aquí, en su gran mayoría, aprobó una ley estatutaria prácticamente para acabar lo que es lo público, ¿sí? Entonces, prácticamente entraría la educación privada, y en ese afán de que prácticamente las personas de abajo vayan a estudiar es muy difícil. O sea, la clase social baja no va a tener la capacidad de ir a matricularse, y no va a tener las oportunidades. Y lo que decía el profe Rafa, yo también tuve la oportunidad de estar en Bogotá y estudiar de pronto en una universidad que se llama la Universidad Cooperativa, y uno miraba de que, pues, de cierto modo era también como privado, y era muy difícil uno pagar en ese entonces casi 1.000.000 de pesos, por estar cursando economía, ¿sí? Entonces uno dice que ahí es donde está el obstáculo prácticamente para las personas, ¿sí? No va a haber de pronto esa posibilidad para todo el mundo. Y como que hay una clase de pronto una clase social que no quiere que de pronto aquí en Colombia de pronto nos superemos y ganemos de pronto lo que realmente debe ser, ¿sí? Entonces, son familias que quieren de pronto manejar una, dos, 7 familias bien grandes aquí en Colombia que pretenden de pronto manejar la economía, manejar empresas, y bueno, que de pronto se han adquirido por cuestiones ajenas, de pronto la mafia o toda esa cuestión, subversión, pero de igual manera ahí está como la desigualdad y la oportunidad y la falta de oportunidad de pronto hacia los demás. Muy bien, gracias, Javier. No se me vaya en línea, necesito verlos fotográficamente. Hola, Joan, ¿cómo estás? Osorio, hola. Buenas tardes, Joan, ¿cómo estás? Estaba saludando, pero con el micrófono apagado. Yo me Buenas imagino tardes, ¿no? que sí. Muchachos, ¿cómo están? Mira, Aquí Joan, incorporándonos. tuviste la oportunidad de tener todas esas lecturas que están en plataforma. Sí, bueno, profe, aquí compartiendo, no le escuché muy bien, pero bueno, compartiendo la información de lo que el compañero Rafael y Javier estaba ahorita en otra clase y por eso me conecté un poquito tarde. El tema Repito la pregunta. ¿Leíste, tuviste la oportunidad de internalizar las lecturas que están en plataforma?
Sí, profe, someramente revisé algunos textos. Creo que estarás en capacidad de manifestarnos con tus propias palabras, desde tu perspectiva. ¿Cuál podría ser el papel de la educación en la construcción de una sociedad más justa y más equitativa, según las lecturas realizadas? Bien, profe. Eh, parte de lo que toda sociedad necesita es básicamente invertir el ámbito político, invertir en lo que es la educación, darle más, ofrecer más recursos económicos para que se puedan crear mejores instituciones, donde las personas puedan tener oportunidades, así como el compañero Rafael nos ha comentado del caso de Finlandia, Javier nos ha hablado del caso de Colombia, Venezuela no está exento a ello. Por acá en Argentina, pues está ocurriendo algo similar, donde se busca que a partir de la educación se pueda crear unos estados más sólidos y que las personas puedan tener más oportunidades de crecimiento. Porque si bien una sociedad más justa, más igualitaria, se va a lograr es a partir de que sus ciudadanos puedan formarse y no desde un punto de vista empresarial donde la privatización no es tan mala, pero para la persona que no tiene acceso a ello no va a poder tenerlo nunca. Entonces yo creo que el punto de vista desde lo político se tiene que trabajar bastante acá en Latinoamérica para que haya haya acceso a la educación y que la educación pues pueda ser de bastante peso para la formación de las personas, de la nueva, de la nueva persona. Gracias, Joan. Excelente participación. Fíjense ustedes, aquí está Luis Galaviz, Luis Gustavo, estás calladito. Hoy no te has comunicado con la audiencia. Te los dije ayer en la interacción que tuvimos, exhaustiva. Les recuerdo una vez más que la plataforma está diseñada para que todos ustedes puedan hacer uso de ella. Es una magnífica plataforma acompañada con un gran equipo de trabajo. Les menciono y les repito en muy reiterada. Usen la plataforma, descarguen sus documentos, visualicen, cuelguen sus actividades, porque eso es importante para facilitar el proceso que se requiere cuando terminemos la materia. Es un llamado a la reflexión nuevamente que les hago. Siempre les digo, siempre yo les di mi correo electrónico como una opción, pero lo ideal es la plataforma. De hecho, yo tengo que hacer mis correcciones por la plataforma. Yo considero que hasta este punto hemos estado claros, hasta las interacciones que tuvimos en el día de ayer, ¿correcto? Perfecto. A grosso modo les hice llegar por otro medio la información para que, bueno, donde quiera que estuvieran ustedes pudieran relacionarse con el contenido. Yo afanada y preocupada por esta hora clase, que no me gusta perderla para nada, porque de verdad es lo que hace que nosotros, sin estar presentes, y ausente, a pesar de que estamos distantes, no estamos ausentes en el proceso. De eso se trata. Y que nos hagamos sentir en cada uno de los cursos que ustedes tienen por ver, por aprobar, más que aprobar, yo siempre digo que uno no debe ver las materias con ese fin, sino para internalizar cada una de ellas, que uno pase por esa materia, que uno consolide esas asignaturas, que se queden con nosotros, todas esas teorías. Bueno, antes de que cierre la hora clase, yo quisiera que por un minuto de nuestras vidas sintamos que nosotros somos presidentes. ¿Sí va? Vamos a hacer ese juego. Vamos a hacer un juego imaginario, pero los invito a este viaje imaginario. Yo quiero que ustedes se conviertan en este momento como que si ustedes son los que están en las elecciones que van a haber próximamente. Si ustedes fueran elegidos como presidente, yo quiero que Luis me intervenga. Luis Gustavo, ¿qué harías para mejorar
el acceso a la educación con calidad, con formación profesional? Bueno, doctora, yo siempre he sido un convencido de que el sector educativo es primordial para que las naciones salgan adelante. Siempre he sido un convencido eh, que la educación es la que marca el derrotero de una nación y hace que su gente salga del subdesarrollo. Lo podemos decir así de esta manera. Eh, si tuviera uno la oportunidad de ser presidente o estar cerca de ese sector, yo creería que el sector educativo sería el más privilegiado, puesto que es el sector que va a estar a la vanguardia de que el pueblo salga adelante. Un ejemplo, como lo mencionaban hace rato los compañeros, yo creo que tenemos modelos educativos en otros países que han dado muy buenos resultados y se haría un estudio realmente de qué le falta a la educación o en qué podemos nosotros mejorar. Obviamente que con recursos se puede mejorar un proceso, porque todos los procesos llevan recursos, pero realmente se le daría el puesto que se merece la educación. En este caso, la educación para las personas o para los niños y jóvenes y adolescentes que sean de menos escasos recursos. Es decir, para todo el mundo, pero que tengan acceso todos a la educación de calidad, una educación de calidad realmente en todos los sentidos. Para que esto pues se pueda dar, pues debe ser una política nacional, que no solamente es en Colombia, en muchas regiones se requiere en muchas partes del mundo, porque siempre nosotros, si nos damos cuenta, y un ejemplo acá en nuestra región o en nuestro país, siempre nos quieren manejar el tema de que la educación privada es mejor que la pública. Yo diría que la educación es una sola, pero podemos darnos cuenta que con el sistema en el que estamos ahorita, la globalización de la economía y los modelos económicos que tenemos, pues realmente, como lo decían algunos compañeros, que realmente no se pretende sino de que unos puedan tener acceso, cuando debe ser todos tener acceso a la educación. ¿Para qué? Para que el pueblo se pueda desarrollar, para que no tengamos guerras, para que no existan diferencias. Abonado a eso, pues, o aunado a eso, yo creo que las personas que realmente lleguen al sector educativo a dirigir la educación sean personas que realmente tengan amor y vocación por la educación, porque es que desde ahí nace todo y que realmente la educación con pertinencia, calidad y eficiencia debe ser muy bien remunerada, porque es que lo que se va a formar es hacer. Obviamente que el trabajo social que se debe hacer desde todos los puntos de vista, pues enmarcan a todos los valores que se necesitan reconstruir, porque estos valores prácticamente fueron desarticulados por los mismos sistemas en los que vivimos, la misma acción del ser humano que los quiso llevar hasta allá, para que con el sofisma de la evolución que venimos dando, entonces eh, hayan cambiado, hayan generado otros momentos y otros espacios. Yo creería que se le puede dar un viraje, claro que sí, se le puede dar un viraje, pero teniendo en cuenta eh, que debe ser una política nacional, indudablemente. Para apoyarte en lo que estás diciendo, hay una frase célebre de Nelson Mandela que dice que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. A eso me refería cuando te hice o te formulé la pregunta sobre si eras presidente, ¿qué harías para mejorar el sector salud, por ejemplo? Ahora bien, ¿quién está por allí en sintonía? A ver. Ustedes saben que nosotros, soy una de ellas, cuestionamos empíricamente en ocasiones
decimos, bueno, pero es que el Estado, en este caso venezolano, no planifica de manera estratégica para tener un plan de acción que nos asegure nuestras vidas, que no haya violencia en nuestras calles. ¿Cómo podríamos nosotros, si yo soy presidente, abordar para que se minimice? Yo no diría que se, se, se acabe, porque eso es misión imposible, pero sí minimizar cómo se pudiera minimizar la delincuencia, la violencia y la corrupción. ¿Consideran ustedes que sí se puede hacer una planeación estratégica para minimizar esos factores que influyen en nuestra sociedad? Mire, yo el año pasado fui a Medellín de vacaciones y ir al barrio, a la Comuna 13 de Medellín o a ir a muchos lugares en donde tú ves hace 20, 25, 30 años atrás cómo era Medellín, y Medellín es el mejor ejemplo de cambio y lo tenemos ahí frente a nosotros. El ir a uno de los barrios más peligrosos de Latinoamérica de hace 30 años, en donde hay algo muy importante que vi: cultura. Y eso es lo que necesitamos en nuestros países. Yo viví en Caracas por muchos años en un barrio para los colombianos. Barrio en Venezuela tiene una connotación negativa. Barrio, cuando dicen que tú eres de barrio, es como si tú no tuvieras educación, y esa es una realidad. Y yo vivía en el barrio y trabajaba en la clase alta. Y uno de los problemas que yo vi en el barrio, por lo menos en Venezuela, yo como presidente, es mejoraría las condiciones de ellos en su contexto. ¿Por qué lo digo? ¿Cuáles eran los problemas que sucedían a diario allí? Servicios básicos. Que se nos cobren, y se los digo porque yo vivía en el barrio con gente que realmente tenía muy pocos recursos, y era algo que ellos decían al unísono: que se nos cobren, pero tenerlos. Venezuela tiene, por lo menos en hospitales, en infraestructura de los hospitales, tú ¿Ah? vas al Domingo Luciano en Caracas, vas al hospital militar, y son hospitales que pueden todavía continuar 100 años. Unas infraestructuras de primera, pero pasa con la educación. Lo que hay dentro del hospital, el recurso que debe el médico utilizar no está. Entonces, por lo menos en Venezuela, tenemos en cada estado hospitales. Dime las universidades nuestras, infraestructuras enormes que se dejaron destruir y estaban allí. Entonces, tenemos una realidad y hay un cambio que se debe hacer, y es desde allí, desde mejorar la condición de vida a la persona en su entorno. Yo recuerdo que mucha de la gente, cuando se caían las casas, las llevaron a vivir, hablo de Caracas, en el este de Caracas, que es una clase alta. Entonces, metían edificios con gente que venía del barrio, lo vi. Y en el ascensor, por ejemplo, subían las motos, lanzaban la basura por la ventana, lanzaban el papel, ¿cómo se llama esto? Lo que los niños usan, el pamper, lo lanzaban por la ventana. ¿Qué quiero decir con esto? Que las condiciones de vida de la persona se mejoran en donde esté. El campesino que vive en el campo, hasta qué punto yo le doy y que eso sea retribuido, porque eso también tiene que ser así. Yo te voy a apoyar, pero usted lo tiene que retribuir. Esas son las condiciones que se deberían cambiar en Venezuela. Es un cambio que está, y por supuesto, eso mejora las condiciones de vida de la persona y la seguridad, que es sin duda el flagelo que definitivamente azota a toda Latinoamérica, y el mejor ejemplo de cambio es El Salvador. Hay políticas que a veces son un poco, digamos, poco ortodoxas, pero se ve el cambio en la sociedad. Definitivamente. Eso sería lo que yo hiciera como presidente. Voten por mí. Bien. Te aseguro que estas próximas elecciones estamos enfocados en hacerle la campaña, y la audiencia te lo va a hacer. Mira, Rafael, de eso se trata, de que nosotros podamos participar, porque a veces damos opiniones que no suman, opiniones que en vez de crecer en materia de opinión, pues lo que hacemos es este, suprimir
cualquier intención que podamos tener como presidente. Entonces uno dice, aburrido, dice, bueno, pero doy, y es que el 100% dice Aura Rodríguez en su libro de valores, el ser humano no lo puede alcanzar, dice que es inalcanzable, pero sí podemos cubrir por lo menos un 60-70% de las necesidades e intereses que requiere un país, que requiere una nación, que requiere el ciudadano. Y muchas en ocasiones pues no aportamos, realmente no aportamos. Como somos Doctora, presidentes y todos somos como candidatos a esas elecciones donde Rafael hizo trampa porque se está promocionando y aquí no se puede promocionar, aquí tenía que decir cuál es su proyecto de vida. Entonces yo quiero decirte doctora, que en Venezuela también sí se le llama barrio, y barrio proviene de una palabra incluso árabe, que significa que es una subdivisión de identidad propia que están en los pueblos, en las parroquias, y que significa la palabra barrio exterior, es decir, es un conjunto de casas que dependen en esa población y están separados uno de ellas, pues. En- para reforzar doctora, eso. Ajá, sí, dime. doctora, yo pienso que si yo hoy tuviera la potestad de ser la presidenta de Colombia, Eso. quitaría los dos micos que nos están ahora mismo eh, llevando al cabo ahora mismo en la educación. Tenemos casi 8 días de permanecer en paro. El paro se llama así, paro permanente, hasta que no retiren los micos que nos metieron algunos senadores que son enemigos de la educación pública acá en Colombia. Los Y micos. los micos, sí, porque Mira, después que ya estaba, los micos mira, son dos disculpa, micos no puedo que le llamamos. activar mi cámara, no sé, tengo una situación, no sé por qué no me pueden ver, pero me interesa tu comentario, coméntame. Los dos micos son dos decretos o dos artículos, perdón, dos artículos que nos están metiendo en la nueva ley. Acá se está modificando la ley, se llama Ley Estatuaria de la Reforma a Estatutaria. la Educación. Estatutaria, sí, perdón. Entonces, hay dos miquitos que uno de ellos es entregar a los preescolares en concesión a lo privado, los preescolares públicos, entregárselos en concesión a los establecimientos privados. Y eso sería el caos total. Primero, porque nosotros los docentes, en mi caso, que soy educadora preescolar, yo estaría trabajando ya no con un rector, sino con el gerente de esa institución. Ya cambio. Yo estaría trabajando de febrero a noviembre. Ya, ya mis condiciones laborales cambiarían. Otra cosa sería, otra cosa que que quieren implementar es amarrar la evaluación que se le hace, prueba saber, prueba IFE, amarrarla con la estabilidad laboral de los docentes acá. No es nuevo el que nos evalúen, por lo menos yo no estoy en contra de que nos evalúen, porque a mí toda la vida me han evaluado. Desde el 2008 que entré, que gané mi concurso, que estoy en propiedad, a mí todos los años me evalúan. Eso para mí, o No sea, es está bien, inconveniente. no es inconveniente, pero lo amarran a que si el niño pierde la evaluación o usted va mal en la institución, porque a los niños le fue mal, porque a la institución le fue mal y le va mal a la, toda la institución, a toda la comunidad educativa. Lo amarran a que si le va mal a la institución, los docentes que estamos ahí en propiedad volvemos a pasar a periodo de prueba. Imagínense usted, volver a empezar de cero, porque no has ganado nada. Dina, dos preguntas puntuales.
La primera, estás como yo, no puedes activar, no sé por qué, no me sale la imagen. ¿A ti también te sucede lo mismo? Sí, me sale lo mismo, doctora. Ok. Y si lo hago, me salgo de Ajá, de la reunión. ajá, pido disculpas a la sala por eso, pero yo estoy aquí atenta. Me encantan esta diatriba de conversación, de diálogo. Doctora, ¿puedo complementar algo al respecto? Dígame, Claro, doctora. por supuesto. Bueno, mire, lo que la compañera dice es una gran realidad, pues ahí es el reflejo de unos sectores de la sociedad colombiana, como los sectores privados y que han dominado durante más de 200 años al pueblo más desprotegido, si lo pudiéramos decir de esa manera, a los niños que no tienen la capacidad económica para ir a un colegio privado. Y eso es una muestra de que no son amigos de la educación, porque ser amigo de la educación y tener amor por la educación, yo creo que eso es muy grande. Y aquí la idea no es que se beneficie uno, sino que nos beneficiemos todos, toda la población colombiana, porque de eso se trata. Es muy importante que en estos momentos nosotros nos encontramos en una jornada de protesta a nivel nacional que lleva ya, va para 8 días, y que básicamente, pues, de no darse esto, pues el proyecto de ley se hundiría, que el proyecto de ley fue presentado por el gobierno nacional, un proyecto estatutario de mejoramiento para la educación, pero aquellos personajes que solo quieren hacer oposición para que el gobierno no pueda presentar eh, e- estas, eh, estas modificaciones se vean bien vistas, ¿sí? Entonces le colocaron esos micos que dice la compañera y que es muy cierto. Básicamente ellos quieren volver de que la educación no sea un derecho fundamental para los colombianos y las colombianas, sino que sea un derecho esencial. Es decir, que usted no tiene derecho a protestar de ninguna manera. Yo creo que esto es Eh, grave, esto ya se sale de contexto, porque realmente la educación es fundamental para toda la sociedad. ¿Y qué más que que se fortalezca la educación pública para que todo mundo tenga acceso y derecho? Porque si es educación privada, pues tendrán acceso y derecho, o tendrán acceso muy pocos los que tengan recursos económicos. Pero es que esto es una guerra de poderes, esto no, esto va más allá. Esto si lo hablamos de la parte de la sociología, es una guerra de poderes. Yo creo que aquí la formación debe ser fundamental en un país que sea para todos, que haya igualdad. Eh, Poco se ve, a través de los años se ha visto que se le ha dado más prioridades a lo privado cuando debe ser a lo público, porque en lo público estamos todos, los de clase baja, clase media y clase alta. Yo creo que ese sería el aporte. Hay un contexto que involucra a todo el colectivo que acá terminas de nombrar. Tuve la oportunidad, cuando estuvimos en un convenio, ustedes saben que nosotros lo que no desconocemos tenemos que buscar la forma de conocerlo. Estando en Colombia, tuve la oportunidad de leer esa ley y me internalizó muchísimo y la internalicé muchísimo y ella habla de una ampliación, una universalización, un fortalecimiento para la calidad educativa en este aspecto que estamos nombrando en educación preescolar, atendiendo, por supuesto, a la diversidad de niños, niñas que pudieran estar incursionando en estos niveles. Ahora, en cuanto a esa ley estatutaria en educación en Colombia, ¿qué paso importante representa para la sociedad, para la educación preescolar? Es decir, contribuye a mejorar la calidad de la educación de los niños, tiene un impacto positivo en su desarrollo integral a futuro.
Mira eso. Tienen que apagar los micrófonos cuando no se trate de tema para no superponer las voces en las participantes. A ver, ¿qué me puede decir para terminar acá con este tema? Y la presidencia de la República que lleva aquí Rafael Pernía en votos. Miren, muchachos, de eso se trata, de que nosotros podamos opinar, dar aportes, sumar opiniones, criterios que puedan servir de base fundamental para que se desarrolle en nuestra colectividad, en este caso educacional. Si nosotros no aportamos en esos currículos pedagógicos, no participamos, bien sea, bueno, yo no sé cómo ahorita cómo se está promoviendo la calidad educativa allá, así como aquí en Venezuela, en un tiempo eso fue un boom, donde tenían a todos los niños, a todos los docentes escribiendo por la calidad educativa, pero realmente yo pudiera dar una opinión que fue significativo por un lado, pero también se notó que había como una pérdida de tiempo en lo que es la parte presencial del estudiante, porque se deja de atender en materias, vamos a hablar de cursos específicos, de lo que en el año requiere el estudiante, bien sea por laxo, bien. Y cuando vienen la culminación de fin de año, estamos corriendo. Entonces, bueno, se demostró con eso que se nos llevaba tiempo en presentarle el informe correspondiente hasta la zona educativa. Entonces, bueno, entre la tomadera de fotos, que las evidencias, qué tal, eso por un lado, ¿sí? Pero por el otro, el factor pedagógico no puede faltar, porque se deja de concretar los aspectos que Rafael Pernía esbozaba en esta audiencia, en esta clase virtual, que es, se deja de atender, de orientar, en este caso, por ejemplo, si vamos a hablar de cuarto y quinto año, que estoy en mutuo acuerdo con él cuando dice que en Venezuela debería tomarse en cuenta el quinto año, porque es la etapa más madura, llamémoslo así, o con más adultez que tiene el joven que va para ese ciclo universitario y que es allí donde necesita la mayor concentración y orientación para que él pueda perfilarse en una carrera que le guste, porque a veces yo estudié matemáticas y yo no sé por qué estudié matemáticas, y a mí los números, lo único que me gustó fue la plata, la platica, era lo único que me gustaba contar, ¿sí? Pero no sé por qué me incursioné en el área de matemáticas y a mí nunca me gustó matemáticas. Y miren, estudié sociales y a mí lo menos que me gusta contar es historia. Entonces, fíjese usted, entonces a veces hacemos carreras que no van conmigo, pero que con el tiempo me enamoro de ellas. Bueno, uno se enamora a veces hasta del enemigo, ¿sí? Y se lleva consigo y aprende a querer áreas o disciplinas como las ciencias sociales, como matemática, física, química. Estudié inglés y no me gustaba inglés. Y me preguntan por inglés y no sé hablar inglés. Entonces, es eso lo que hablaba Rafael Pernía, en mutuo acuerdo con él, donde se tome un departamento de orientación, donde educación, la sociedad se integre a poner en un equilibrio para también participar en esos proyectos sociales. A ver, Joan, siento que quieres decir algo. Presidente. Bueno, acompañando a Rafael, yo voy a ser el presidente. Entonces ustedes van a ser parte de mi equipo, de mi línea ministerial. Así que bueno, todos tienen conmigo trabajo. Bueno, profe, en realidad considero que la base principal es primero, como en ese supuesto dado de la presidencia, es que primero se tienen que escoger las personas idóneas con las acreditaciones suficientes, los estudios, las investigaciones de cada quien estar pertinente en su área, no el militar en el Ministerio de Educación y el médico en la de Ingeniería, no, porque no estamos haciendo nada. El trabajo tiene que ser a partir de la raíz
de cada asunto, donde tiene que haber seguimiento, porque lamentablemente esa concepción errada, pero a la vez fundamentada, de que lo privado es mejor que lo público, lamentablemente ha sido por la corrupción. Entonces, el por qué funcionan las cosas en la parte privada y no en lo público. Entonces, ese seguimiento hay que hacerlo para que las cosas funcionen, ¿sí? ¿Por qué entonces de repente en Venezuela o en cualquier otro lado acá en Latinoamérica, no voy a colocar a mi hijo que estudie en una institución eh, privada y no en la pública? Entonces en la pública es más permisiva. Por ejemplo, acá en Argentina los muchachos, no como en Venezuela, no usan uniforme escolar. Y aquí el niño de 8 años puede tener zarcillos, piercing y el cabello pintado y no le dicen nada. Entonces es permisivo. Pero está la otra parte del ámbito del contexto educativo, ojo, que acá desde que el muchacho entra a secundaria, que en Venezuela es bachillerato, ya toda la estructura está orientada, de hecho se llama así, por orientaciones. Y el joven, desde que entra a la secundaria, ya puede escoger con las orientaciones que vienen desde la primaria y de su familia, qué puede estudiar. Entonces puede optar para estudiar hacia las ciencias sociales, hacia la ciencia, hacia la parte artística, hacia la ingeniería. Entonces, todo ese conjunto de competencias que se deben crear tienen que estar fundamentadas. Rafael dice algo muy cierto. O sea, hay que crear que todo esté orientado para un fin y que ese fin tiene que tener este seguimiento, tiene que estar dado para que el muchacho no pierda tiempo, no que llegue al 5.º año de bachillerato y que estudio. Si quería estudiar medicina toda mi vida porque quería vestirme, eh, atender a un público y de repente le tiene fobia a la sangre. Entonces, ¿por qué no empezar desde jóvenes, desde niños, de jóvenes, ir orientándolos? Y la parte, eh, eso es lo que ocurre mayormente aquí en Latinoamérica, pues. Entonces, en el contexto educativo de secundaria, por lo menos acá en Argentina, tiene una visión que quizás en Venezuela se ha perdido más tiempo en la calidad educativa y en tomar fotos para demostrar que estoy haciendo algo, pero en realidad el muchacho llega a 5.º año en Venezuela y no sabe qué estudiar todavía. Entonces, pues, esa parte de la orientación y tener los profesionales cónsonos al cargo tiene que ser importante, primordial. Gracias, Joan. Excelente ese comentario que eh, expresas, porque recordemos que no se nos olvide nunca que los profesores siempre se desprende de cuánto tiene y de cuánto sabe, porque su misión es esa, es dar. Nunca se les olvide eso. Pues bien lo decía Confucio, la educación alimenta la confianza alimenta la esperanza y la esperanza alimenta la paz. Yo considero que estos tres elementos, esta triada que termino de mencionar, sería como un inicio para que nosotros podamos superar muchas cosas, muchas debilidades y convertirlas en fortaleza para que el país, donde quiera que nosotros estemos, en el caso mío venezolano, iniciar mi video, ok. En el caso mío venezolano, pudiéramos nosotros mejorar las condiciones en Venezuela, enriquecerla, pero con la unión de todo, porque una sola golondrina no puede hacer verano. Una sola no lo hace un conjunto. Por eso existen los conceptos de comunidad, por eso existen los conceptos de sociedad, por eso existe el concepto de individuo. ¿Qué es el individuo? Es la persona que está aislada de la sociedad, que si lo incluyo dentro de la sociedad, entonces tenemos el concepto de, Joan. No está diciendo que el individuo es uno solo. ¿Ah? Soy yo, pero yo no puedo participar dentro de un contexto social, dentro de una comunidad sola.
necesito de un conjunto de personas para lograr las metas que nos planteamos. Eso es lo que nos hace llevar a la calidad de decir, bueno, pero ¿qué estoy haciendo yo también por el Estado? Es cierto, el presidente, sus gobernantes, toda su gente tienen responsabilidad en ello. Voltea tu cámara, Joan. Ajá. Tienen responsabilidad con el Estado. Nos tienen que garantizar que esa promesa que nos hicieron en el voto, Rafael, no se te olvide que estás haciendo promesa para los centros electorales. En ese momento yo tengo que recordar que hubo un pueblo, un soberano, que votó por esta opción y que es mi deber retribuirle por lo menos, no el 100% de ese proyecto de vida, de país, pero sí por lo menos un 70% que cubra las aspiraciones que tiene la sociedad. Tú hablabas de los servicios básicos, hacías mención, Rafael, tuviste en Caracas, en un barrio, y que por qué peleaba por los servicios básicos. ¿Y cuáles son los servicios básicos? Agua, electricidad, y si lo llevo a las teorías, también entra aquí la parte importante de los semáforos. Pero fíjese usted, para hacer zona urbana, los incluyen, ¿no? Porque dice la teoría, llámese zonas urbanas cuando presentan más de 2.500 personas en población. Y para yo tener esa conceptualización, yo tengo que decir, ajá, pero ajá, me están enfocando que también los semáforos, pero no sirven. Me están diciendo que un servicio básico es la electricidad y no la tengo. Me están informando que mínimo, como regla sine qua non, yo debo tener agua y no la tengo. Entonces, así no se construye un país. En Apure, por ejemplo, que yo pertenezco a ese estado, hace mucho tiempo tienen para hacer el dique, hacer una cantidad de obras para que una ciudad, ustedes están cerca, muchachos, no estoy mintiendo, como Guadualito, por ejemplo, no se inunde. Y cada vez que vienen la oleada del invierno, estamos todos asustados porque ustedes saben, en el 2002 fue inundado y en el 2015 fue inundado. ¿Pero por qué? Porque no hubo planificación del Estado, del gobierno, que prevea a tiempo las inundaciones. Y adivinen por qué. Yo sé que ustedes lo saben. Yo sé que ustedes lo saben, pero adivinen por qué se inundó Guadualito en el 2015. Porque no estaban limpias los drenajes y lo empezaron a limpiar en el momento en que Guadualito fue inundado. Cabría preguntarse, ¿era el momento? ¿Por qué? Si cuando es primavera, cuando está el verano, nos está anunciando las primeras hojas secas que caen de los árboles, nos están anunciando que viene el invierno. Entonces yo tengo que prever como Estado, como gobierno, que eso no ocurra para que una población no muera. Ajá, Doctora, atenta. Sí, dígame. doctora, literal, para algunos pueblos, llámese Colombia, Venezuela o países de Latinoamérica, nosotros hacemos parte de la sociedad solo para pagar impuestos, pero cuando realmente como sociedad requerimos de beneficios del Estado o quienes dirigen el Estado, pues entonces no nos lo... Es así. Desafortunadamente es así y pues todo eso es lo que debe cambiar, porque se sobreentiende que primero debe estar la necesidad de sus pobladores del pueblo. Bien, muchísimas gracias. Que querían hacer alguna pregunta, tuvieron la oportunidad de bajar la información pertinente en cuanto a esta evaluación. Luego de esto, vamos a hacer la evaluación correspondiente, muchachos. Los invito de esos temas a seleccionar un solo tema y van a explicarlo, como está allí en las orientaciones, según su criterio, el atractivo del tema, lo que le resulte a usted interesante para abordar la temática. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Sí, doctora, buenas tardes. Con la unidad 1, con la actividad 1 no he podido enviarla, no sé qué me pasa.
No sé qué te pasa, ¿es porque no la has realizado o es porque no has podido entrar? No, yo la realicé, la tengo hecha, pero cuando le doy subir, no deja subirla. Aida, te voy a hacer una invitación nuevamente luego que termine la clase virtual para que vuelvas a entrar a plataforma porque hemos hecho un trabajo bien bonito. La ingeniero de plataforma se aseguró que tuvieras el acceso en el día de hoy y está aperturada para que todos aquellos que no han hecho esa primera actividad, no la veo por qué ponerle una camisa de fuerza, tengo que dejarlo, lo amplié. Considero que ustedes son personas adultas que en la medida de las posibilidades pueden estar, pero eso sí, no me vayan a pasar de la fecha 18-20 porque tengo que hacer entrega de las evaluaciones pertinentes. Les hago ese llamado. Allí está la amplitud de la fecha. Las extendí para que ustedes de manera eh, bueno, puedan interactuar con las lecturas, con sus compañeros, puedan discernir, discrepar sobre las tantas lecturas que tienen allí expuestas. Aida, te aseguro que no vas a tener problemas. En caso si llegas a tenerlo, por favor me notifica para a ver qué podemos ayudar con el equipo de trabajo que tiene la universidad. Por cierto, que hoy lo felicité al doctor Giorgi, que es el coordinador de posgrado. Lo felicité porque tiene un equipo excelente. Detrás de ustedes no se imaginan el equipo de producción que hay para que estas clases se hagan realidad. Bueno, yo quiero acotar algo. Una de las cosas que me gusta de este doctorado es que nos hace ver, sobre todo casi estamos de Colombia o Venezuela, y que tenemos una misma visión de lo que queremos en nuestros países, que somos históricamente, hemos sido muy cercanos, muy parecidos, y que los cambios que tenemos que hacer los conocemos y que es más cambio de fondo que de forma. Tenemos currículums maravillosos. En el caso de Venezuela, por ejemplo, acabo de terminar unas tareas sobre currículum que estoy haciendo un posgrado en esa área y cuando tú lees la Ley Orgánica de Educación, la Constitución, el Plan de la Patria, son documentos excelsos. Es decir, tenemos el currículum allí. Lo que hace falta es un cambio de fondo, ¿no? Muy bonito todo, ok, pintaste muy bonito la casa, pero ¿qué hay dentro de la casa? No veo nada. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Un cambio de fondo. Un ejemplo, por ejemplo, en el 2018 yo quería estudiar lingüística aplicada en la universidad, una universidad en Bogotá que no recuerdo, Dios mío, se me olvidó. Y el semestre era 5.400.000 pesos, algo así era. Y yo recuerdo que yo pregunté si era posible pagarlo en cuotas mensuales que yo podía pagar 800.000 pesos mensual. Serían 6 meses, 5.400.000. Y me dijeron que no, que era al inicio, que era los 5 millones de una vez. Entonces, quizá ese tipo de cambios que hay gente que tiene cierta posibilidad, pero el sistema no lo permite, porque si no es así, no lo puedes hacer. Entonces, ese tipo de cosas, esos cambios, eso de fondo, ¿no? Más que la forma, más que la teoría, porque todo lo conocemos. Y dígame el currículum de inicial en Venezuela. Eso es una maravilla. Lo tenemos allí. Tienes que planificar hasta lo mínimo, pero y realmente lo que la profesora decía, los contenidos no los estoy dando. No estoy enseñando al estudiante lo que requiere, lo mínimo esencial para formarse. Entonces, es allí en donde está el cambio que necesitamos hacer por nuestros países, seamos presidentes, seamos docentes, seamos la voz que se alza en favor de nuestros pueblos, pues. Menos mal que ya se le quitó la idea de ser presidente, bajó un poquito, se bajó a Doctora, la opción que nosotras tenemos. Mira, los hice elevar un doctora, poquito el punto. quisiera enfatizar un poquito. Doc- Dime, Gina. Doctora, quisiera enfatizar un poquito en lo que dice nuestro compañero Rafael, y es que él ha dado en un punto esencial, primordial. A veces me encuentro con jóvenes en el barrio donde estoy trabajando y le digo, cuéntame, ¿qué has hecho? ¿Qué has estudiado? Me dice, señor, me presenté en el SENA, pero no pasé.
Y es que el SENA lo ven como la herramienta más cercana porque son cursos que se pueden hacer en la misma región donde vivimos. No tiene que irse para ningún otro lado porque el SENA están en las regiones. Entonces yo digo, ¿por qué el presidente como la persona que tiene el poder y lo puede hacer, por qué no meter dentro de la ley de educación el que solamente con el querer que el joven, que ese alumno quiera estar capacitándose, por qué no le brinda esa oportunidad? Porque por falta de oportunidades se pierden nuestros jóvenes, se van por el vicio, hacen otras cosas, pero yo pienso que si están ocupados haciendo lo que a ellos les gusta, porque en el SENA están los cursos, el que le gusta arreglar moto, ahí está el de mantenimiento de moto, el que le gusta la tecnología. El SENA es, o sea, la institución de pronto más concreta. Está todo lo que de pronto un estudiante que no quiera irse a, otro, a otra ciudad porque no tiene por lo económico, por el contexto, por la cultura, por todo lo que los factores inciden en que no se pueda ir para otro lado. Y tiene ahí el SENA. Entonces, ¿por qué lo amarran a que no pasó un examen? Entonces, yo cambiaría eso, nada más que con el hecho de que el joven quiera estudiar. Muchas gracias. Nada, Gina. Hace un momento vamos a ir cerrando la actividad virtual. Hace un momento les mencionaba, cuando creo que fue Aida, que manifestó, a verle las caritas, porque ya nosotros sin lente no somos nada, para verle las caritas. Aida expresó que no podía entrar a la plataforma. Les decía que ustedes no se imaginan, con el comentario de Rafael, la orientación, el monitoreo que lleva nuestra sede, la universidad, detrás de este equipo de producción. Hay unos trabajadores excelentes. Detrás de ustedes, yo levanto ese telón y les digo, muchachos, que para nosotros concretar todo esto que estamos hoy interactuando en forma presencial, pero virtual, se necesita de un equipo. Y ese equipo es el que tienen ustedes bajo la coordinación del doctor Giorgi. Déjenme decirle que la ingeniero de plataforma, yo estoy encantada, encantada como facilitadora nunca había tenido tanto apoyo, y yo le he trabajado a muchas universidades, pero yo nunca había tenido tanto apoyo a nivel virtual, a nivel de plataforma, como lo he tenido con ese equipo que está detrás de ustedes. Yo me siento siempre complacida cada vez que tengo esta oportunidad de trabajar con este equipo de directores académicos, de rectores, de la calidad del doctor Giorgi, por ejemplo, ya ustedes conocen a las demás personalidades, de los facilitadores que de alguna manera han llegado a ustedes también. Créanme que hacen posible esto porque tenemos detrás de ustedes una calidad universitaria, que es lo que todo ciudadano anhela cuando quiere incursionar en sistemas universitarios. Es a eso donde yo les hago el llamado, que aportemos, que sumemos, que si podemos dar una opinión, que sea para construir, porque para destruir todo el mundo puede aportar para una destrucción, pero no para una construcción. Y aquí hablamos de que somos ventanas al conocimiento, pero no podemos ser una ventana cuando usted me cierra la puerta, ¿sí? ¿Por dónde entro para abrir esa ventana? Entonces tenemos que tener esa apertura de siempre tener a este nivel académico, tener una posición distinta, que es lo que nos hace seres diferentes, una posición distinta a ese conglomerado que está allá en el aspecto social, pero que suprime, pero que no suma. Entonces, desde la perspectiva de ustedes, si ustedes fueran presidentes, ¿cómo les gustaría? Por eso los elevé. Hoy les di cachet, categoría y nivel, y quise darles este,
arbitrariamente y sin democracia el voto, o sea, el CNE dijo, sí, por así van a ser presidentes, ¿sí? Pero quería decirle que elevando el pensamiento crítico reflexivo, quería que se sintieran por una vez qué es ser presidente y qué haría yo por mejorar mi país, qué aporte daría a la sociedad, a la educación, este, a la escuela, al núcleo familiar, a la cultura de masa. Porque ¿qué es esa cultura de masa? Es el pueblo que se refería a Rafael, es el barrio que se refería a Rafael. Esa es la cultura de masa. Nosotros necesitamos mejorar, incluso hasta la forma de actuar, ese comportamiento que tiene el ciudadano común. Pero ¿cómo lo hacemos distinto? Haciendo llamados distintos, pensando distinto, comportándonos distintamente, porque es lo que nos hace, vuelvo y repito, diferente a otros. Si yo sigo pensando igual, actúo igual, hablo igual, yo no soy de un pensamiento crítico reflexivo ni soy una persona distinta, soy igual que ese conglomerado, pertenezco a la cultura de masa. Ustedes tienen grado de instrucción, tienen nivel académico, para eso se han esforzado, para tener hoy por hoy los tantos estudios que han alcanzado con sacrificio, con anhelo, con mucha constancia, trabajo, esfuerzo. Bien, con todo ello, yo quisiera que antes que pudiera terminar esta clase virtual, yo quiero que cada uno de los que están en esta sala hoy me expresen un pensamiento, una frase, acepto de cualquier filósofo, sociólogo, una persona que les resulte interesante, hasta de un cantante, porque los cantantes han cantado, valga la redundancia, les han cantado a nuestro país, a Colombia, a Venezuela, han unido en una canción a países hermanos, Colombia, Perú y Bolivia. ¿De quién es esa canción? Colombia, Perú y Bolivia. Reinaldo Armas, en una canción, nombra a los países hermanos. Y eso es lo que somos, para poder nosotros decir que es un mundo, pero que aun cuando tengamos programas, presidentes distintos, proyectos distintos, otra forma de vida, aún seguimos siendo seres humanos que nos engloba el Dios Todopoderoso. Entonces yo quiero que ustedes, cada uno de hoy, me diga su frase célebre del día, que me van a despedir con broche de oro, diciendo, por ejemplo, por decir algo, este, Simón Rodríguez una vez en una frase dijo eh, que por querer pensar más de lo que todos aprenden, muchos no me han entendido, otros me han criticado y algunos se han tomado la molestia de perseguirme. Ajá. Ahora se me inspiran ustedes y me despiden la unidad 2 y 3 con una frase de algún sociólogo o filósofo que esté relacionado con el contenido de hoy, muchachos. Bueno, yo tengo una frase que me gusta mucho y siempre la tengo como forma de vida, es de Helen Keller. Helen Keller, para los que no la conocen, fue una escritora norteamericana que era ciega y ella aprendió, Rosa Parks fue una profesora que le enseñó a leer y a escribir y a hablar, y Rosa le ponía la mano de ella aquí y a través de la vibración Helen Keller aprendió a hablar. Pero no vamos a hablar de su biografía. La frase de ella era, mantén, ya va que la estoy traduciendo. Ok, mantén el rostro frente al sol y no verás la sombra. Cuando hablo del sol, hablo del conocimiento, de la formación, de tratar de mantenerse siempre en este tipo de debates que nos hacen mejores personas, mejores seres humanos, y que esa es mi frase del día. Muy bien, Rafael, muchísimas gracias. Tu participación ha sido indispensable para hoy. A ver, Joan. Bueno, profe, a mí me encanta mucho una frase que usaba el Gabo para el contexto periodístico, pero acá encaja totalmente en lo que es, eh, esta es la profesión más hermosa del mundo.
la educación. Perdón, Joan, disculpa. Gabriel García Márquez se refería al periodismo. Yo la voy a contextualizar al área de la educación, que la educación es la profesión más hermosa del mundo. Excelente. A ver, Gina. Gina, ¿estás allí? Aida, Luis. Luis, estás calladito hoy. Sí, por aquí estoy. ¿Cómo me despiden ustedes hoy la unidad 2 y 3? Bien sea con una reflexión, con una frase, algo que quieran acotar para cerrar la clase, si están interesados en no esgrimir o pedir alguna asesoría que requieran para posterior realizar la actividad correspondiente. Bueno, Doctora, yo doctora, tengo yo diría, disculpe, yo diría que la frase, bueno, para cierre, yo diría que enseñar es aprender dos veces. La frase de Joseph Hubert. Yo diría que cada día aprendemos y en nuestro trasegar no estamos nosotros completos. De hecho, en el proceso donde estamos nosotros, cada día aprendemos más y más y aprendemos de nuestros estudiantes también. Muchísimo, de ellos aprendemos muchísimo. Nosotros podemos tener muchos conocimientos, pero si no los colocamos en el contexto con nuestros estudiantes, pues realmente no van a tener la razón de ser. Ese sería. Bueno, interesante. ¿Alguien más desea participar? Doctora, yo tengo una frase que siempre la utilizo y es, si la pobreza quieres derrotar, la educación debes adoptar. Ah, ¿esa quién me la cita? Nunca les dé temor de manifestar quiénes son los autores que son eh, los que tienen el privilegio de expresar o de escribir frases como las que terminas de decir. Si no te acuerdas, bueno, dice, no me acuerdo el autor, pero es importante que aprendamos a hacer las referencias correspondientes. Eso lo van a necesitar incluso cuando estén haciendo sus argumentaciones en el trabajo, proyecto doctoral. Es indispensable que nosotros aprendamos a hacer las citas correspondientes y su referencia. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Alguien más que está en la sala quisiera aportar? Pregunto. Recuerden que Emerson en una oportunidad expresó en una de sus frases que la educación es, o sea, el educador es el hombre que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles. Es lo que nosotros tenemos que entender, que estamos en una sociedad controversial, con fortalezas, debilidades, que, que podamos encontrar una multiplicidad de conjeturas, de opiniones, eh, que puedan discernir en las diferentes temáticas que nosotros podamos tener en cuenta para precisar. En este caso voy a hablar sobre la posición argumentativa que van a tener ustedes en el escrito que van a hacer. Por eso los invito a que sea construcciones propias, que si tienen que citar, no tengan el temor de hacer la referencia, y si hacen la referencia, tenemos que, con las normas de la guía holopráctica, y yo les coloqué unas normas allí, pero la universidad tiene unas normativas que también es la guía holopráctica. Los invito a utilizarla desde el principio
desde el principio, para que cuando ustedes estén en su trabajo o proyecto doctoral puedan incursionar el norte de lo que son los temas de investigación. No me resta sino que felicitarlos. Gracias por la asistencia al aula. Gracias por permitirme llegar de alguna manera. Créanme que, como siempre les diré, se aprende desde aquí, de esta posición se aprende muchísimo. Agradecida con el contexto universitario por darme participantes de su nivel. Créanme que los atesoro con la información que nos suministran. A veces son muy delicadas las informaciones, sin embargo, ustedes son arriesgados porque las manifiestan, las dicen, pero ustedes saben que va a quedar aquí guardadita en secreto porque es lo que nos conduce a ser como los padres, los curas, es la confesión entre Dios y el facilitador, ¿no? Es el ser. Confesé algo, pero no va a salir a la luz pública. Y sé que son arriesgados porque muchas veces queremos hablar y decir muchas cosas, pero por la misma situación de bondad en que viven nuestros países y por la misma situación en la comunidad donde estoy inmersa, pues me obliga o me detiene a decir no, no puedo decir nada. Entonces, gracias muchachos por esa participación, por sus exposiciones, por sus experiencias significativas. Sé que el trabajo que ustedes realizan día a día es fuerte, no es fácil, pero como yo siempre digo, este, no, nada es difícil si nosotros lo queremos lograr. Cuando nosotros nos proponemos hacer las cosas, el camino no es que no se haga difícil, pero por lo menos voy con amor y con ahínco y constancia a lograr mi meta. Nada en la vida es fácil. ¿Quién dijo que las cosas son fáciles? Cuando nosotros trabajamos por ello, tiene que ser difícil, porque si fuera así, pues yo llego, busco un título, lo compro y ya. Pero no, yo me quiero graduar con conocimiento, yo me quiero graduar construyendo y para eso se necesita hacer lo que ustedes hoy están haciendo. Los felicito, muchachos, una vez más. Atesoro nuevamente lo que les estoy diciendo y gracias por asistir al aula virtual. Sin más que decir, palabras más, palabras menos, me suscribo de ustedes atentamente y todo. Reciban de mi parte un abrazo, un saludo fraternal y bueno, despidiéndome de ustedes, diciendo, únanse otra vez los hombres de buena voluntad, porque los malos ya están unidos. Es una frase que siempre utilizo porque son muchos los que nos ponderan, pocos los que nos aplauden. Pero desde aquí les digo gracias, mil gracias. Dios los bendiga. Gracias a usted. Excelente, gracias. Hasta luego, compañero. Por WhatsApp estaremos interactuando. Muchachos, estoy apresto a cualquier asesoría, lo que me guste preguntar. Fíjense que anoche estuve interactuando con Aida, eran 10, 11 de la noche, no tengo inconveniente. Para ustedes, para la universidad, siempre tendré la disposición para laborar por lo que uno más quiere. Es la misión que yo escogí. Yo escogí esta carrera y me tengo que enamorar hasta el último día, hasta el último minuto de mi vida, ¿sí? Entonces, bueno, se les quiere, un abrazo y que un Dios los bendiga.